Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Dice, pero del día y la hora nadie lo sabe. Absolutamente nadie dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo les quiero decir, amigos y amigas, hermanos y hermanas, ustedes que están viendo esta enseñanza en cualquier parte del mundo, porque esta palabra es difundida, es llevada a través de las redes sociales hasta la parte más remota de la tierra. Bien, nosotros llevamos el mensaje, llevamos la enseñanza, porque esa es la tarea que Dios nos dejó a nosotros de mandato. Lo miramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice, id por todo el mundo haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Y esto es nuestro deber, difundir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos, como lo dice Dios en su palabra y escrito está en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, que como en los días, dice la palabra, que como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Bien, entonces miramos que Dios nos dice a través de su palabra que los tiempos son peligrosos. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que de entrar a llevar este mensaje al mundo de las naciones, porque sabemos que Dios en cualquier momento, porque Él dice que nadie sabe la hora ni el día en que va a venir, solamente Él. Pero Él nos da unas pautas y nosotros miramos que en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 nos dice Dios en su palabra en la parte B, que los hombres los unos correrán de aquí para allá y los otros correrán de allá para acá y que la ciencia aumentará. ¿Por qué dice eso? Porque en el principio Dios le muestra a Daniel y le dice que cerrara las palabras de ese libro porque estaban reservadas para el tiempo del fin. Y Daniel le pregunta porque él no entendía en el versículo 8 y 9. Pero él dice, no, cierra las palabras y séllalas hasta el tiempo del fin. Y nosotros miramos que esta palabra fue revelada a finales del siglo pasado y a principios de este. Cuando nosotros comenzamos a ver de que la ciencia comienza a aumentar vertiginosamente a través, a partir de los años 80 para acá, todo comienza a acelerarse. Y nosotros miramos de que la ciencia ha aumentado. Gloria al Señor, porque nosotros utilizamos esos medios, esa ciencia. La ciencia no es mala, simplemente que hay que saberla utilizar y nosotros la utilizamos para llevar el mensaje, la palabra al mundo de las naciones, para expandir el evangelio a toda la tierra. Bien, entonces él dice que los unos corren. ¿Por qué los hombres corren? Él dice que los unos correrán de aquí para allá. Porque a tenor que el tiempo se acorta, que el tiempo se va acabando, porque la venida de Cristo es inminente, la ciencia comienza a aumentar y los hombres comienzan a desesperarse, a buscar más, a investigar más. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre se va acercando y todo comienza a acelerarse más. Para nosotros, como iglesia, somos los más interesados en que Jesús el Cristo venga por la iglesia y nos reunamos juntamente, como dice Dios en los parábolas, que está con Él en las nubes, los que habremos venido, si es que Dios no ha enviado por nosotros. Bien, entonces dice la palabra, mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 28, dice, la palabra del Señor lo dice, capítulo, en Lucas 17, 28, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días
del Hijo del Hombre. Así lo dice la palabra. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Por qué Dios dice esto? Porque siempre lo he manifestado. Cuando Dios venga por la iglesia, aunque muchas religiones no creen en la venida del Señor, no, en el arrebatamiento. Pues quiero decirles que esto es tan real porque la palabra del Señor que nosotros vemos aquí, que nosotros llevamos, es el pensamiento de Dios transcrito a través de su Santo Espíritu y fue revelado a hombres apartados del pecado en la antigüedad y así mismo lo hace hoy en día. Entonces, para nosotros poder llevar este mensaje al mundo de las naciones, primeramente que todo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tener la dirección del Espíritu Santo, si no, no podríamos llevar esto. La palabra lo dice y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo, necesitamos de vosotros, y así es la palabra que sale de vosotros, no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y es prosperar en todo lo que Él ha enviado. Así dice Dios en su palabra. Entonces nosotros miramos que la palabra nos sigue diciendo, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Pero ¿por qué la gente no cree en la palabra del Señor? Porque esa es la gran mentira del mismo diablo, que yo lo reprenda. Porque como no ha sucedido absolutamente nada, y la palabra nos muestra en el libro de Revelación, Apocalipsis 12:12, dice que el diablo ha descendido con gran furia. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces él no quiere ir solo. Pero Dios también dice en su palabra y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios le está hablando a la iglesia, a aquellos hombres y mujeres que están de la mano del Señor. ¿Para qué? Para que entremos a interceder, para que entremos a orar, a pedirle al Señor. ¿Por quién? Por esa iglesia que duerme plácidamente. Duerme plácidamente y no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Nosotros miramos lo que está sucediendo ahora con la ideología de género. Los gobiernos están prohibiendo que uno hable de estas cosas, pero nosotros tenemos que hablarla porque nosotros tenemos que obedecerle al Señor, no al hombre, a Dios primeramente que todo. Y maldición viene tras esas naciones que están aprobando esta cantidad de cosas, matrimonios entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Yo siempre le he manifestado lo que sucedió en Medellín, Colombia, el 3 de junio del año 17, del año 2017, cuando se casaron 3 personas, ellos eran 4, lo que pasa es que uno se murió. Pero quedaron 3, ellos quedaron viudos. Así lo manifestaron en una entrevista que les hicieron por las redes sociales, por la televisión colombiana. Entonces miremos, eso es abominación, porque Dios crea la familia. Dios cuando dice en su palabra, y escrito está en el libro de Génesis capítulo 1, 26 y 27, dice que Él crea al hombre, o al varón varón y a la varona varona, los crea tal y cual, a su imagen y semejanza, en la forma espiritual. Pero ¿qué pasa? El mismo diablo que yo lo reprenda con los demonios, él siempre ha querido imitar a Dios. Y como sabe que le queda poco tiempo, él está volteando esto al revés, patas arriba. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 37. Porque este hombre de pecado, dice la palabra en esa parte, que él aborrecerá al Dios de sus padres, a nuestro Dios, y que él no le gustan las mujeres, él no le gustan las mujeres, así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 37. Entonces nosotros lo miramos y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Se está refiriendo a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, a Jehová Dios del cielo. Dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá el orgullo. Porque ese hombre, como dice Dios en su palabra y escrito está en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulos 2, versículo 7 en la gente, está escrito, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Pero ¿quién es que lo detiene? Son las oraciones de los santos. Así dice Dios en su palabra. Bien, entonces nosotros miramos que en el libro de Génesis dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha,
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Así mismo estamos hoy en día. El pensamiento del hombre es malo, corrompido. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y está peor hoy en día, en este siglo. Está peor que cuando Noé. Así lo dice Dios en su palabra en el Génesis 5 en adelante, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Nosotros miramos que en el libro de Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así lo dice. Pero ¿qué pasa? La religión no enseña esto. Las religiones no enseñan esto. No. Cuando yo me estoy refiriendo a las religiones, el mundo está lleno de religiones, pero Dios se está refiriendo es a la iglesia cristiana como tal. ¿Por qué? Porque las iglesias no enseñan estas cosas, porque hay apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es cuando nos apartamos de la fe de Cristo, de la palabra del Señor, y hacemos otras cosas y seguimos una religiosidad y nos basamos en tratados de hombres. Eso no es así. Por eso es la apostasía, por eso es que la iglesia está dormida. Pero Dios nos llama a interceder, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos ver el mundo? En los días de Noé estaba lleno de maldad, y nosotros lo vemos ahora, está lo mismo. Está lleno de maldad, de pecado, de inmundicia. Yo siempre lo he dicho, que después del perro, el hombre, el ser más degenerado es el hombre. No solamente este mundo se ha llenado de violencia y de inmoralidad sexual, incluyendo la homosexualidad, sino que ahora se han convertido en entretenimiento. Este mundo está entretenido por las mismas cosas que Dios destruyó en los tiempos de Noé y Lot. Hay mucha inmundicia, hay perversidades. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, el tiempo es corto. De todas maneras, el deber de nosotros como hombres y mujeres que llevamos este mensaje, esta palabra, esta enseñanza al mundo de las naciones, es compartirla, utilizar las redes sociales, la prensa habla y escrita. Voy a hacer una oración para que la hagan ustedes, la repitan conmigo, digan amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque así dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Apocalipsis o Revelación 3:14. Amén es uno de los nombres de Jesús, y nosotros cerramos siempre las oraciones con esto y toda palabra del Señor. La palabra dice, escrito está, yo estoy a las puertas y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo, y tú cenarás conmigo. Entonces, ¿quién te dice que Él está a las puertas? Eso es el Cristo. Bien, yo voy a hacer esta oración porque los cielos se han abierto para ti. Reconozco que estuve apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón y te pido perdón por mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Creo, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz por mí, que al tercer día Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso vivo. Abro las puertas de mi corazón para que entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. Dios dice en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 2, Él nos ha hecho sus hijos. En la carta de los Efesios 5:27 dice lo mismo. Dice que hacemos parte de esa iglesia sin mancha ni arruga. En otra oportunidad seguiremos hablando de estos temas. Es demasiadamente importante. No desplaces tu cursor hacia abajo. Coloca tu nombre ahí. Yo sé que tú has hecho esta oración. Yo quiero orar por ti, porque Dios dice en su palabra, y escrito está que Él va añadiendo a todos aquellos que van a ser salvos a la congregación todos los días. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.